el título es Ética en y de la investigación, porque pues son dos aproximaciones diferentes, y la idea es que tengamos como claridades conceptuales al respecto de la misma y podamos reflexionar nuestras prácticas, ¿sí? Bien, entonces la agenda que se ha construido es esta en términos generales: hacer una limitación conceptual al respecto de la ética, de la moral, dar algunos fundamentos en términos de lo que es la ética, sus aproximaciones teóricas y demás, eh, hilarlo un poco con el tema de la conceptualización y la importancia de la investigación académica y científica, eh, ir propiamente a revisar lo que es la diferencia entre ética en y la ética de la investigación, y por último cerrar con algunas conclusiones y pues para que le demos la apertura al diálogo, ¿sí? Entonces, en términos generales, es importante que marquemos una diferencia conceptual entre estas esferas, entre lo que es la ética, lo que es la investigación, y ese puente que se teje entre las preposiciones en y de, porque pues son aspectos diferentes, ¿sí? Entonces, con respecto al tema de la ética y la moral, pues vamos a abordar algunas definiciones y características, a revisar de manera muy aproximada unas teorías al respecto de la ética. Aquí agregaríamos otra de las corrientes, que la agregué recientemente, y pasar muy por encima sobre el tema de la ciencia de la moral. ¿Listo? Entonces, en términos generales, debemos tener claro de que hay una diferencia al respecto de la ética y al respecto de la moral, ¿sí? La palabra ética viene de la raíz griega, que es ethos, ¿sí? Y pues en la literatura pues se recogen muchas acepciones al respecto de esta palabra. Para Homero significa una cosa, para Heidegger significa otra cosa, para Zenón de Sitio otra cosa, para Aristóteles, eh, entre otros autores, pues se refiere como una serie de características específicas. A mí me gusta mucho esta, por ejemplo, de Aristóteles, que lo considera como una segunda naturaleza del hombre y que la refiere específicamente al tema de la virtud, ¿sí? Y esto me parece muy importante porque para Aristóteles, por ejemplo, no es que una persona sea mala por naturaleza, sino que obra mal es por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, esa mirada que podría retomarse también en términos de lo humano, pues es muy importante porque no, es no tiene o no le tira esa mirada a la sospecha de que el otro está obrando mal porque sí, como de pronto lo vamos a ver más adelante, sino que realmente lo que debemos comprender es que los móviles con los cuales de pronto se puede estar, por los cuales de pronto puede estar actuando una persona, pueden ser más de la ignorancia o desde el desconocimiento. Por otro lado, la moral pues viene de otra raíz, que es la raíz latina, que es mos moris, que traduce más o menos como costumbre o hábito, y que en términos generales ha sido definida como el conjunto de normas o reglas que son adquiridas por el medio, que se interiorizan a través del hábito, ¿sí? En términos generales comprendemos es que la moral es aquel consenso o aquel acuerdo societal donde se establece lo que es considerado como lo bueno, como lo malo, y como vamos a ver pues más adelante, la ética adopta como objeto de estudio a la ética, ¿sí? Entonces, algunas características de la ética: lo primero es que hace un estudio y una comprensión del territorio cultural llamado moral. No existe una única ética a lo largo de la humanidad, ni una única moral a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero sí se reconoce que uno de los atributos al respecto, por ejemplo, de la moral, es que esta es eminentemente cultural, social y contextual. ¿Listo? La ética, por otra parte, hace parte de una de las ramas de la filosofía, la cual se encarga de estudiar y reflexionar sobre la moral. También es definida como la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral de los hombres en sociedad, y eso es muy importante tenerlo allí en cuenta. Otras características al respecto de la ética es que su objeto de estudio es la moral. Por eso es que en algunas ocasiones la ética adopta unas posturas hasta de tipo jurídico,
como pueden ser el tema de las leyes, de los tratados, hasta los aspectos deontológicos, y asume una posición práctica, desde la filosofía práctica, porque su objeto de estudio es eminentemente práctico, ¿sí? La ética se concentra en los aspectos, digamos, reflexivos, mientras que la moral ya es propiamente el acto, ¿sí? O así lo definen pues algunos autores. Otra característica es que hace parte pues de la filosofía, que la ética es una creación exclusiva del hombre, ¿sí? Y esto que también es algo muy importante, es que es un fenómeno eminentemente social, es decir, este tipo de comportamientos o este tipo de reflexiones se presentan solamente en nuestra especie. Otra caracterización al respecto de la ética es que hace parte de las disciplinas, de los tipos, de, de los aspectos prácticos pues, de la filosofía, ¿sí? Por eso se ancla bajo esa mirada. Ya veíamos el tema de la etimología, ya veíamos el tema del objeto de estudio. Hay unas relaciones, por supuesto, entre la ética y la moral, pero pues que también es importante que las podamos identificar de manera conceptual, ¿sí? Cotidianamente, en algunas ocasiones nos expresamos para referirnos sobre el comportamiento de las personas de manera ética, cuando realmente pues tendríamos que hacer las reflexiones ahí en términos de lo moral, ¿sí? Ya propiamente del acto. También la ética es reconocida como una teoría al respecto de la moral. Esa teoría puede ser crítica, que es propiamente el tema de la ética, y la aplicada, que ya se concentra específicamente sobre los apartados de la moral. Otra característica, y es que la ética en algunas ocasiones puede conducir al normativismo, por ejemplo, con los imperativos que plantea acá, el imperativo categórico, el imperativo hipotético, y otros imperativos que se pueden sumar allí al respecto, y que en términos generales también la ética pues tiene unas características que ya presentábamos de manera muy específica en las diapositivas anteriores. Tiene unos métodos también, ¿sí? Se pueden utilizar los métodos filosóficos, fenomenológicos, propiamente los del canon de la ciencia, como el inductivo, como el deductivo podría incluirse allí. Y la ética, al ser considerada pues, como una ciencia, pues también establece una relación con otros campos del conocimiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, con Escobar, él dice que la ética elabora una hipótesis y unas teorías al respecto de la moral, propone unos conceptos y hace explícito las categorías con las cuales se van a hacer las reflexiones al respecto de la experiencia de la moral, ¿sí? Entonces, lo que aparece allí en la tabla pues, son algunos de los métodos que son utilizados para el estudio de la moral, las características como el de la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad, para darle ese canon de ciencia, y específicamente en términos de la metodicidad, pues esos métodos que pueden aparecer allí. La ética teje a su vez relaciones con otros campos del conocimiento, como propiamente la psicología y específicamente el psicoanálisis, con esas relaciones que se identifican allí, con la sociología, la antropología, la historia, el derecho, la economía, la administración. Bueno, allí suponiendo pues de que la economía es una ciencia, que la administración es una ciencia, que la contabilidad, perdón, pues también sea una ciencia, al igual que otros conocimientos de orden de las disciplinas humanas y sociales. Algunas características, y esto ya tiene que ver con los aspectos teóricos de la ética, esta es solamente una de las miradas teóricas, es que se habla de unas éticas formales y unas éticas materiales, ¿sí? Las éticas formales se concentran sobre los fines, ¿sí?, de las acciones de las personas. También nos dice el autor que aquí la moral y la conducta cambian, es en relación con el sujeto, mientras que las éticas materiales no se concentran sobre los móviles, ¿sí?, sobre las intenciones de las personas, sino ya propiamente sobre los comportamientos o sobre los actos que realizan, ¿sí? Hay una clasificación muy general al respecto de las éticas formales. Está el estoicismo, que es un sistema, en términos generales, como de la resignación o la impasibilidad.
Está la ética kantiana, que se concentra sobre el cumplimiento del deber, y este cumplimiento es por un ejercicio de la libre voluntad del ser. Aquí es donde también se abordan el tema de los imperativos, el tema de, de los aspectos deontológicos también. Está el existencialismo, que aquí ya hace una interiorización de esa realidad externa a la res cogitans, o a la realidad interna. Está la ética analítica, que es una ética circunstancial, pues allí en la caricatura de, de Mafalda, pues es muy diciente, odia la sopa, pero entonces hay una negociación y termina diciendo pues que se da asco por acceder a esa negociación, ¿sí? O para llevarlo pues a términos como muy prácticos, es como cuando se señala en términos deontológicos o prescriptivos, es de que no se puede matar, pero sí, allí viene lo analítico, lo circunstancial, pero pues si mi vida está en peligro, pues no hay de otro, ¿sí? Las éticas materiales, por otro lado, entonces está la primera, que es el hedonismo, que hay dos escuelas, una que se concentra específicamente sobre el placer, y hay otra escuela que es la que se concentra de que para llegar a ese placer, pues previamente hay que pasar por un estadio de dolor, ¿sí? Y hay otra mirada de la ética material y es el utilitarismo, ¿sí? Esta se concentra específicamente sobre la felicidad o el bienestar de las personas, y esta puede tener al menos tres miradas. Un utilitarismo individual, que solamente beneficia a la propia persona; un utilitarismo social, que es el que de pronto recogemos en términos constitucionales, que es lo que prima el colectivo sobre el particular; y hay un interés pragmático, que se funda sobre aquello que consideramos como bueno o como útil, pero que tiene una aplicación de manera inmediata, ¿sí? Eh, Están también las éticas, el sociologismo, que lo que identifica o lo que recoge es eso que considera la sociedad como lo bueno, pues allí la imagen pues creo que nos dice mucho. Hay una influencia que se le impone al individuo, ¿sí? Aquí también podríamos estar hablando de aspectos heterónomos y no autónomos, como también se pueden encontrar en otras de las éticas. También hay una mirada marxista al respecto, y aquí nos dice el autor, es que la ética marxista se concentra en crear esas condiciones o hacer evidente esa conciencia de la necesidad del cambio de las circunstancias, y de acuerdo con esta mirada, la dignidad de la persona se alcanza es en la medida en que se alcancen se satisfagan las necesidades económicas de los bienes materiales, ¿sí? Homoeconómicos, como en otras palabras. Hay otra teoría que se clasifica en las éticas materiales, y es la ética de los valores, y esa tiene que ver ya propiamente con un ejercicio de la construcción de los valores por un ejercicio de la conciencia. Aquí se establece una estructura, una pirámide, aquí se ancla, por ejemplo, Max Scheler, se habla de Eric Fromm, ¿sí? De que para algunas personas el ideal o la punta de la pirámide de los valores pues es uno, pero que para otra persona puede ser simplemente como la base, ¿sí? Con eso lo que quiero presentar es en términos generales una especie de fundamentación básica al respecto de la ética y algunas de las teorías que se pueden utilizar, ¿sí?, en la investigación. ¿Listo? Y ahorita marcamos pues allí también la diferencia. Por otro lado, hay otro tipo de ética que esta se afinca también propiamente sobre los aspectos de la filosofía práctica o pragmática, que es la bioética. La bioética gira alrededor de estos aspectos, fundamentalmente el tema de la dignidad humana. Es una ética que procura y se preocupa por el bienestar y el sostenimiento de nuestra especie, pero que no solamente es antropocéntrica, sino que también recoge en igualdad de condiciones a las demás especies que habitan el planeta. Hace también referencia sobre el cuidado del medio ambiente, el progreso de todas las personas. Hay una interculturalidad y hay un respeto entre las diferentes culturas, ¿sí? No se imponen. Y también hay unos acuerdos globales en términos de la autonomía global de la moral, es decir, no se impone a una sociedad o a un país que si por ejemplo los países del norte del continente, pues
el consumo es lo positivo, es lo bueno, pues entonces de que eso se vaya a importar en las mismas condiciones en el resto del continente, ¿sí? Hay unos principios que giran alrededor de la bioética. El primero es el de la beneficencia, es decir, de que lo que se debe procurar es otorgar el mayor beneficio posible a las personas, en este caso pueden ser los pacientes. El segundo principio es el de la no maleficencia, es decir, de evitar el daño lo máximo posible a las personas, a las comunidades, a las especies. Hay otro principio que es el tema de la autonomía, que es donde se respetan los valores y las opiniones de las personas. Aquí también podríamos hacer, por ejemplo, un paréntesis al señalar es de que no todas las opiniones son respetables, lo que se deben respetar son las personas, pero no podemos pretender es de que debemos matar a las demás personas porque no tienen el mismo color de nuestra camiseta o porque no son de nuestro país o cosas de ese estilo. ¿Listo? Y por último está el principio de la justicia, tiene que ver con el tema de la igualdad, dar a cada quien lo que necesita, lo que se merece y que no se pueda exigir más de lo que nos corresponde a todos. ¿Listo? Entonces, estos aspectos son muy importantes para que tengamos una fundamentación respecto de la ética, porque algunos de esos elementos posteriormente pueden entrar a ser aplicados, ¿sí?, en la investigación. ¿Listo? Bien, por otra parte, entonces, esto es una mirada muy general, tiene que ver sobre el tema de la esencia de la moral. Bueno, la moral es el acuerdo social al respecto de lo bueno y de lo malo, por eso no se puede estandarizar, no se puede importar, porque cada sociedad, cada subgrupo, cada gueto es el que entra a establecer ese acuerdo. La moralidad, por otra parte, es obrar, conforme a lo moral o conforme a ese acuerdo moral. Hay diferentes tipos de normas, hay diferencias entre las normas morales con las jurídicas, con las culturales, ¿sí? Con las científicas también, por ejemplo. Entonces hay una diferencia allí, no vamos a entrar a abordar sobre ellas. También hay que reconocer el carácter histórico de la moral. Insisto con esto, pues la moral es un acuerdo que es contextual y que es epocal. También se marca la diferencia entre los actos de los hombres y de los humanos, es decir, los que son propiamente de la especie, que son instintivos, y los actos humanos, que son específicamente dados por la conciencia, por la razón, que son autónomos, que se dan en términos del ejercicio de la voluntad y que son pues también razonados. Y observamos también de que hay una participación de la moral en algunas actividades de la especie humana, como pueden ser, por ejemplo, la política, la economía, el tema también propiamente de la participación pues, con los grupos sociales, en los aspectos académicos también, ¿sí? Y es más o menos como hacia allá donde queremos entrar a apuntar con esta conversación, ¿listo? Entonces, una vez como pasado por estos elementos de fundamentación, lo que queremos poner sobre la mesa ahora es identificar la importancia que tiene la investigación académica y científica pues en nuestro espacio académico y también en nuestro plano personal. De acuerdo con Ladrier, este documento es citado en otro autor, en Ojeda y otros, nos dice que la investigación es una actividad encaminada hacia la solución de los problemas, ¿sí? Alguna literatura más bien coincide con esta idea respecto de la investigación, pero por otro lado, por ejemplo, también lo que nos dicen es que el objetivo de la investigación es generar nuevas preguntas, porque de esa manera es que se puede posibilitar el avance del conocimiento. De acuerdo con este autor, nos dice que el objetivo entonces es hallar respuestas a algunas preguntas empleando el método científico, y lo que se espera es que las investigaciones procuren en aumentar el bienestar o contribuir con la solución de algunos problemas de nuestra especie, problemas sociales, pero también de otras especies. En definitiva, que la investigación que se realice procura aumentar el bienestar
de todas las especies y específicamente pues de nuestro planeta. Al respecto, por ejemplo, de la relación que hay sobre la ética en este plano de la investigación académica y científica, estos autores, por ejemplo, nos señalan es de que hay unos principios, unas convicciones éticas que son dadas en casa, que son aprendidas pues en otros contextos, que permiten que las y los investigadores observen y privilegien los fines y no los medios. ¿Sí? Y esto pues es muy importante, lo vemos, pues seguramente aquí dará para que en las experiencias que hemos tenido, de hecho se me olvidó mostrarles un ejemplo reciente ahora en la revisión de los avances del curso de metodología de la investigación, donde los estudiantes están presentando una cita de la cita de la cita, pero la están presentando como si la hubieran leído ellos. Entonces, es decir, en la bibliografía aparecen documentos hasta en inglés, ¿sí? Que es muy probable que los estudiantes no los hayan leído y que los están incluyendo como si ellos efectivamente los hubieran revisado. Entonces, esto es un tema que hay que entrar a abordar cuando se mira estos aspectos de la ética de la investigación, no en la investigación, de la investigación, que tiene que ver específicamente con el plagio, el reconocimiento de la voz de los autores, el reconocimiento de los derechos de autor, entre otros. Lo mismo aplica, por supuesto, para el plano profesoral, donde también se animan a la participación de esas logias de publicación, ¿sí? De esas fábricas de elaborar pues artículos, libros y demás cosas, de que tú me apuntas, yo te apunto y así nos cuidamos. Y entonces por eso es que es importante que en este entorno nosotros hagamos conciencia de que es muy importante que revisemos los medios que utilizamos o decidimos aplicar para llegar a los fines que nos proponemos, ¿sí? Y los fines deben ser, pues, producir nuevo conocimiento que realmente, pues, puedan impactar a las personas y no simplemente como ponerse a sumar productos que van a terminar beneficiando solamente a esta persona en términos salariales, ¿sí? Con esto entonces es importante tener en cuenta los objetivos centrales del proceso de investigación. No investigamos para nosotros mismos, no investigamos para aumentarnos simplemente el sueldo, sino que realmente lo que se debe procurar, y esto hablas de un deber ser, ¿sí? Es que las investigaciones pues deben calar al entorno social, deben atender a esas necesidades sociales, porque pues por eso estamos en una universidad pública, por eso trabajamos con recursos públicos, pero mucho más que nuestra fuente de financiación y salarial venga desde esa orilla, es porque hace parte también de la responsabilidad que tenemos como académicos, como universitarios. Yo no me voy a esa orilla de decir que tenemos como científicos o científicos sociales, me bajo un poco más del estrado para considerar simplemente como un ejercicio académico o de participación hasta ciudadana, ¿sí? Por eso es importante que, pues, frente a estos, más bien frente a esos hechos, como el ejemplo que les estaba comentando anteriormente, de que tengamos claridad sobre los códigos de ética disciplinares. Todas las profesiones liberales tienen que tener un código de ética y ese se convierte en el referente para controlar y juzgar sobre todo las malas prácticas de los profesionales. En este caso, pues también podríamos hablar de los investigadores. La Universidad del Valle específicamente pues tiene un código de ética al respecto que tendríamos que también entrar a revisar en algún momento, ¿sí? Bien, con esto entonces, ya con la fundamentación de los aspectos éticos, con la fundamentación muy espuria de los elementos morales y de reconocer la importancia de la investigación y la relación que se da entre la ética y la investigación, ahora sí queremos precisar estos dos aspectos. Como les decía, esta revisión pues yo la había organizado para noviembre, pero pues es la misma cantidad de definiciones que se encuentran el día de hoy. Hay 28 acepciones al respecto de la palabra de en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
y hay 8 acepciones de la palabra en ese diccionario. Yo he escogido he escogido 6 acepciones o definiciones de esta palabra que pueden ser pertinentes para que tengamos claridad. Al respecto de la palabra de, esta denota posesión o pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, lo que presentaba en el otro espacio, de que el apellido de la mujer está acompañado del apellido del esposo, denota de dónde es, viene o sale alguien o algo, es decir, indica como el punto de inicio de llegada, y también específicamente denota el asunto o materia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren que coloquialmente no nos solemos expresar bien cuando decimos un vaso de agua. ¿Sí? No es que el vaso esté elaborado físicamente con agua. ¿Sí? Nosotros lo que queremos pedir es un vaso con agua. ¿Sí? No es que el material con el cual esté elaborado, no sé si me escuchan que está empezando a llover un poco más. Sí, profe, te escuchamos bien. Vale. Entonces decimos un vaso con agua, no una botella de agua, ni una botella con agua. ¿Listo? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos allí en cuenta. Por otro lado, la palabra en denota un lugar, un tiempo en el cual se realiza algo. También significa sobre, ¿sí? O específicamente que denota una situación de tránsito. ¿Listo? Entonces, el de lo utilizamos para denotar el asunto, la materia o la posesión, y el en para denotar la situación en tránsito o sobre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se está adelantando una investigación y se está observando el tema de la relación de las variables, ¿cuál es la importancia, cuál es el impacto de X en tal otra cosa? ¿Cierto? Entonces, allí estamos de una vez mostrando cuál es la posible relación que se puede identificar en las variables dependientes e independientes y demás, ¿listo? Pero sí es importante tener en cuenta estos aspectos. De implica posesión o materia, ¿sí? O nos indica de dónde viene, mientras que el en es sobre o denota una situación en tránsito. Dicho esto, entonces, ahora sí, cuando estamos hablando de ética en la investigación, ¿sí? O sobre la investigación, lo que queremos señalar es que la ética se aplica a la investigación, ¿sí? A la investigación de corte científico, de corte académico, la cual debe dirigirse hacia la socialización del conocimiento científico y también la cual implica gestionar algunas acciones éticas, porque lo que estamos haciendo es poner la ética sobre la investigación, es decir, miramos de manera, eso sería una mirada superior, si lo miramos en términos de los planos, desde la mirada superior estamos observando la investigación. ¿Listo? No es que haga parte, no es que se cruce allí, la estamos observando simplemente como un objeto, ¿sí? Por eso entonces es importante que en los procesos de investigación y docencia, estas se promuevan, ¿sí? Para evitar posibles malas prácticas, como puede ser, por ejemplo, el plagio, y además de que se puedan adelantar propuestas que permitan la solución de los problemas sociales sin ir en contra de la dignidad de las comunidades, sin vulnerar sus derechos, sin pasar por encima, sin creernos como los blancos que tenemos el superconocimiento y que le vamos a decir a las comunidades qué es lo que deben hacer y cómo se deben sentar, ¿sí? Por otra parte, también la ética en la investigación hace referencia a ese proceso de la generación de compromisos, ¿sí? Entre los partícipes del entorno universitario, el entorno académico, donde se hace un énfasis sobre el fin, ¿sí? De la investigación, ¿sí? Pero también se estudian los métodos que se utilizan o los medios que se utilizan para alcanzar ese fin. ¿Listo? Es que tenemos 15 días para entregar el trabajo de grado. No, mándelo a hacer. No hay razón para esas prácticas, ¿sí? O por el contrario, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, y aquí digamos nos podemos quedar cortos, sabemos que el trabajo se ha mandado
el trabajo de grado se ha mandado a hacer o el trabajo final se ha mandado a hacer, porque hasta el mismo descaro del estudiante o de la estudiante pues nos lo plantea de esa manera, pero pues yo estoy cumpliendo. Sí, usted nos pide un documento con estos términos, ahí está. ¿Vale? Entonces, esta serie de situaciones son las que debemos entrar a conversar, ¿sí? Y debemos realmente entrar a sancionar, pero para eso también es importante que exista un respaldo administrativo para poder adelantar esa serie de prácticas, ¿sí? Por otra parte, estos autores, Ojeda de López y otros, nos dicen que hay unas conductas generalmente aceptadas y otras que en definitiva no podríamos aceptar, ¿sí? La primera es que cuando se está adelantando una investigación, no debemos poner en riesgo a las personas, ¿sí? Primero. Segundo, y esto es fundamental, no en ningún momento se puede violar los acuerdos de confidencialidad o de libre consentimiento de la participación. Tampoco podemos obligar a las personas a participar en una investigación, ¿sí? Y en términos académicos, por ejemplo, en algunos momentos hasta se puede imponer, no, respondan esa pregunta pues para que avancemos o respondan esa pregunta o ese cuestionario y les damos unas décimas allí en la nota definitiva o en la nota de tal actividad. ¿Listo? Sí, hay que ser muy transparentes con esta serie de situaciones, indicarles o presentarles a las personas que están interesadas en participar en la investigación, pues cuál es el objetivo, de qué va a servir la información, qué es lo que se espera, y esto es muy importante, en qué momento se hará la retroalimentación, ¿sí? Porque normalmente en las investigaciones, ¿sí?, se suele sacar, se objetiviza, se cosifica a las comunidades o a las personas y se les trae simplemente la información y se les tira allí y no hay en ningún momento una retroalimentación. No digo de que no se presente, pero lo que se observa en la generalidad es que se toma la información y se deja allí como tirada a la persona, a la organización, a la comunidad y no hay esa retroalimentación. Otras cosas que no se deben hacer, malversar las fuentes de financiación. Si estamos trabajando con recursos públicos, pues no es para que aumente nuestro patrimonio, ¿sí? Tampoco se pueden adelantar investigaciones que atenten contra el medio ambiente y sobre todo investigaciones que sean sesgadas. Es decir, voy a poner este ejemplo que pasó en alguna ocasión en la sede. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención un trabajo de grado del programa de Contaduría Pública, que era un trabajo sobre el tema de ética, pero que se utilizó realmente como un ejercicio de catarsis para, de alguna otra forma, como tirarle a la persona que en ese momento pues había orientado el curso, que para esas personas pues no fue como la mejor orientación, ¿sí? Entonces tampoco es ético, ¿sí?, que se adelante un trabajo de investigación para tirarle a otras personas, ¿sí? Específicamente, es decir, podemos adelantar trabajos de investigación, ¿sí?, que permitan abordar ese interés o esa angustia o ese miedo o esa rabia realmente como un objeto de estudio, pero que no se convierta en un asunto visceral, ¿sí? Entonces esto también hay que comentarlo en estos espacios. Por otra parte, cuando estamos hablando de ética en la investigación, nos dice acá los autores, si se van a realizar investigaciones de tipo social y científica, se necesita estar al tanto de los acuerdos generales que comparten los investigadores acerca de lo propio y lo impropio al efectuar las indagaciones, ¿sí? Entonces, ¿usted está de acuerdo en que pronto podamos preguntar al respecto de este asunto? ¿Le parece que es invasivo o no es invasivo? ¿Sí? Otro elemento a tener en cuenta allí, el tema de la participación voluntaria, ¿cierto? Cuando se construyen, por ejemplo, los cuestionarios de preguntas y demás, pues es importante que exista la presentación, que seamos claros desde el principio cuál es el objetivo que persigue la investigación, si esa participación va a ser remunerada, no remunerada, si esa información se va a presentar de manera individual, consolidada o de qué tipo se va a presentar, ¿sí? También es importante que en ningún momento se vaya a lastimar a los participantes, de que si hay acuerdos en términos de anonimato, yo le entrego la información, pero no autorizamos de que el nombre de la empresa o mi nombre
sean evidentes o se puedan inferir en la investigación, ¿sí? O también el tema de respetar los acuerdos de confidencialidad. Esto es muy importante. En algunas ocasiones simplemente los asumimos porque sí. Eso es como cuando decimos a veces en las clases, voy a pedir permiso para hacer la grabación, pues a veces ni eso pasa, simplemente lo vamos grabando, o el caso contrario, ¿no? Los estudiantes empiezan la grabación y venga, un momento, ¿cómo así? ¿En qué momento llegamos al acuerdo de que se iba a grabar esto? ¿Sí? Entonces, digamos que la situación me parecía muy evidente la semana pasada, cuando recién arrancamos la conversación con el profe Héctor, y entonces se activó la grabación. Entonces, como que en ningún momento acordamos de que esto que estábamos hablando se iba a grabar. Por supuesto, no fue un ejercicio de una decisión del profe, fue simplemente pues un accidente. Pero eso también, cuando se está adelantando una investigación, pues genera como cierto bloqueo, ¿sí? Venga, yo no le he dado la autorización para que usted me grabe, para que usted me filme, porque lo está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando se está haciendo una investigación, esto puede atentar contra la confidencialidad de la persona, contra la confianza que se espera construir allí, pero también puede desembocar en problemas mucho más serios que pueden ser de tipo legal o penal, ¿sí? Entonces, frente a esto hay que tener pues mucho tacto, por decirlo de esa manera, pero ser conscientes de esas prácticas, ¿sí? Obligaciones éticas con respecto a los sujetos, así lo definen algunos autores, con las personas que estamos adelantando la investigación, ¿sí? Entonces, lo primero es el tema de la participación voluntaria y el consentimiento informado. Eso es lo primero, ¿sí? Que hay que entrar a adelantar en un proceso de investigación cuando se trabaja propiamente con las comunidades, ¿sí? Eso nos puede evitar posteriormente problemas, también para nosotros como investigadores, nos puede evitar problemas de tipo disciplinario, económico, legal, penal. Por eso es importante considerar estos aspectos. Segundo, es que si hay acuerdos en términos del anonimato, es decir, de que no podamos asociar algunas respuestas con respecto a una persona en particular, ¿sí? O de que por el contrario se respeten esos acuerdos de confidencialidad. Es decir, sabemos qué personas son las que nos están entregando la información, pero como no nos han autorizado a hacerla explícita, pues entonces no podemos decir es que Pedro responde esto, ¿sí? Pero tampoco no es correcto entrar como a construir como la especie del perfil, ¿sí? El profesor de la universidad tal, en el área tal, con tantos años de experiencia, y usted tiene como el resto de la información, pues eso tampoco tiene como sentido, aunque en algunas ocasiones de manera irónica lo podamos utilizar en los espacios académicos, de clases y demás, pues digamos de que no es prudente que realmente hagamos esa serie de prácticas, ¿listo? Y ahí también hay un mea culpa. Y hay unas obligaciones ya propiamente con nuestros colegas y las comunidades científicas y sociales, por supuesto. La primera, que hay que reconocer las desventajas técnicas y los fallos, ¿sí? Es decir, hacer evidente los errores que cometemos en las investigaciones también pueden permitir, ¿sí?, que otras personas pues no vayan a cometer los mismos errores, ¿sí? Primero. Segundo, de que debemos ser muy transparentes con nuestros colegas y las comunidades para decir de que el resultado al cual llegamos fue fríamente planificado y cuando en realidad se dio fue por un asunto del azar, ¿no? Nos caímos y allí nos encontramos con la persona y específicamente fue la que nos dio la información fundamental para adelantar la investigación, ¿sí? Aquí también se aplica, por ejemplo, a los aspectos de esa mala práctica o esa incultura que se ha venido interiorizando en términos académicos, es que como yo soy tu director o tu directora, ¿sí?, y entonces vos tenés que escribirlo y yo voy allí porque mi nombre pesa, ¿sí? Yo no te apoyo en la escritura, sino que vas allí porque es una retribución que vos tenés que hacerme a mí, ¿no? ¿Sí? Por lo menos yo no me afinco en esa serie de prácticas, tampoco las promuevo, pero es algo que se ha venido normalizando, sobre todo en las instancias de posgrado, maestrías, doctorados, ¿sí? Y pues esas prácticas, por supuesto, en términos éticos, no deben dar lugar a ser replicadas y, por supuesto, deben ser denunciadas, ¿sí? Que no les ocurra como a un compañero
de que en el momento de la sustentación de su posgrado, cuando estaba presentando los productos que había elaborado, pues se dio cuenta su director, ¿sí?, de que no lo habían incluido en uno de los productos, y al final pues se generó allí toda una situación muy maluca, ¿sí?, en términos pues profesionales, porque hasta es indignante el reclamo, ¿no? ¿Y usted por qué no me incluyó allí? Como si se hubiera participado. Pero bueno, estas cosas, digamos, pasan, las podemos conversar más adelante. Hay unos principios que debemos interiorizar los y las investigadores, ¿sí? Uno de ellos, el tema de la virtud, por eso, pues en consonancia con lo que decía Aristóteles, tiene que ver con la forma en la cual nosotros desarrollamos pues esta honestidad intelectual, de decir, es que esta idea yo la recojo de tal persona, esta idea me la presta, ¿sí?, hasta la idea, ¿sí?, no, deberías de hacer de pronto el trabajo de esta manera, no, pues mira, yo no lo había visto, ¿sí? Hasta reconocer ese asunto es lo mínimo que se puede hacer para respetar a la otra persona. Hay otro principio que tiene que ver con la independencia de la humanidad, es decir, de que nuestros móviles o lo que nos anime a adelantar un proceso de investigación, pues sea, y esto también es un deber ser, sea que nosotros escogamos los temas y no que se nos impongan las agendas, como se pueden presentar en algunas universidades o en algunas facultades, donde no hay que investigar sobre este tema porque por sobre estos recursos, ¿sí? Entonces, pues en un deber ser, eso es lo que nosotros tendríamos que entrar a realizar, es decir, que tengamos libertad para poder escoger los temas, para escoger las técnicas, las teorías, los enfoques, la población, y de que no sea un asunto impuesto. ¿Listo? Y sobre todo, uno de los principios tiene que ver con el tema de la autocrítica, es decir, nosotros tenemos que ser muy críticos al respecto de nuestro mismo trabajo, ¿sí? Así como abusamos el ojo para de pronto señalarle de manera positiva o negativa el trabajo de los colegas, ¿sí?, o de lo que no se hace, y considerando que nosotros lo hacemos mejor, pues entonces es importante que pues realmente demostremos esos resultados, pero que también trabajemos en función de considerar de que pues simplemente lo que estamos es como aproximándonos al asunto. Cualidades al respecto, fundamental el tema de la humildad, ¿sí? No nos sabemos todo el asunto, no lo trabajamos todo, no tenemos toda la experiencia y estamos en el proceso de aprender, por eso nos podemos equivocar, y si nos estamos equivocando, pues tenemos que reconocerlo, y si estamos ofendiendo a alguna persona o a algunas personas en ese proceso, pues hay que entrarnos a disculpar, ¿sí? Es, digamos, como lo correcto en esos casos. La sobriedad en términos también de, aquí podríamos utilizar, por ejemplo, algo que dice la ley 43, que es la que regula el ejercicio de la profesión, la contaduría pública, que tiene que ver con la publicidad, ¿sí? Entonces, los últimos resultados, los mejores resultados, yo sí sé investigar, usted no sabe investigar, lo que usted produce es pura basura. Entonces, esa serie de prácticas pues no tendrían que entrar a practicar, sino que más bien la invitación es a pensarlo de una manera pues muy humilde, muy sencilla. Aquí también tendríamos que observar, por ejemplo, lo que podrían ser los medios que utilizamos para presentar la información, pues de que esta pues, sea pues, de lo más sencilla, que no combine los colores más fosforescentes, ni que tampoco aplique los instrumentos pues más súper elaborados cuando hay que simplemente servir un vaso, ¿sí?, con agua, no de agua, por ejemplo. La austeridad en términos de no decir de que necesitamos un equipo de oscilación de átomos para hacer una investigación pues de lo más sencilla, ni que necesitamos pues el ultra equipo para poder adelantar una investigación, ¿sí?, sino que también de pronto trabajar con los elementos que tenemos, aunque pues ya tenemos experiencia en las sedes con estos aspectos de trabajar como con lo mínimo. El tema de la modestia, la prudencia, la generosidad, el equilibrio emocional, pues son también cualidades que se esperan que tengan las personas que realizan investigación, pero que también se promuevan estas cualidades y estos principios en las personas que, más bien, con las personas que hacemos investigación o que están interesadas en hacer investigación, digamos desde nuestra posición como docentes o como profesores.
Otros principios éticos que giran alrededor de la investigación o que están sobre la investigación, el tema de la honestidad, que tiene que ver con la no falsificación y manipulación de datos. Aquí voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión, y esta noticia la pueden encontrar en línea, como un trabajo de clase, un profesor le pidió a los estudiantes que replicaran otras investigaciones. Y el estudiante se dio cuenta de que habían hecho unos profesores de la Harvard Business Economic, habían hecho mal unos cálculos, ¿sí? El man pidió la información, le dieron la base de datos y demás, y lo que observó era que unos datos se los habían inventado, porque no estaban. Entonces, para poder correr el modelo, necesitaban esos datos, se los inventaron, pero este estudio, por ejemplo, tuvo un impacto en la creación de políticas económicas de tipo internacional. Entonces, allí, por supuesto, bueno, ya cuando los investigadores se vieron cruzados contra la pared, pues salieron a la opinión pública a ofrecer disculpas, que efectivamente el estudiante había hecho bien su trabajo al identificar de que habíamos cometido un error. Esto de que no se ha hecho pues de manera intencional, aunque siempre queda la posibilidad allí como la duda de que si realmente hubo intención o no hubo intención de esas prácticas, ¿no? Así como con los estudiantes cuando presentan sus trabajos escritos, que desde la entrada hasta la salida es copia, ¿sí? Y pues, no, es que yo no sabía, ¿sí? Cuando de pronto podemos tener como otras percepciones al respecto. Principios como el de la objetividad, atender efectivamente pues a los hechos que se presentan, no a los prejuicios que podemos tener al respecto de ciertas cosas. La apertura, esto es un elemento que puede ser muy importante. Por ejemplo, compartir los datos, compartir los resultados, compartir las bases de datos. Allí está la investigación, quien se quiera animar la puede reproducir, la puede comprobar y miramos si de pronto pues se han cometido errores, ¿sí? O por el contrario, si se está adelantando un proyecto de investigación, no, abrámoslo, las personas que más quieran participar, pues mejor, ¿sí? Y no simplemente como que yo soy la única persona que maneja este tema, esta línea de investigación es la mía, esta es mi frontera invisible y pilas pues no se vaya a meter allí, ¿sí? Como se puede presentar en algunas facultades de la universidad, donde el tema de la egometría pues es tan amplio que da para que se convierta pues en un objeto de estudio, ¿no? Esos temas yo los investigo, esas asignaturas son mías, entonces usted no tiene nada que hacer acá, ¿sí? O también lo que se puede presentar es que pues no hay ninguna mala vibra, por decirlo en otros términos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay personas que pueden estar interesadas en participar o conocer de los resultados de las otras personas y no debe observarse como es que, bueno, aquí hay una mala intención, ¿sí? Entonces, lo que usted quiere hacer es correrme como la silla para que yo me caiga y usted se quede allí, ¿vale? Me parece que, pues, frente a esa teoría de la sospecha, pues, no deberíamos de proceder en estos casos y más bien lo que debemos es ser abiertos con la información, ¿sí? Nosotros no conocemos nada, como lo decía el profe Héctor en algún momento, afortunadamente, pues no conocemos mucho, pero también hay que ser generosos con el tema del conocimiento, ¿sí? Por supuesto, respetar el tema de la confidencialidad de la información, no revelar las fuentes ni tirar como las pullas de que pues es más o menos como esta persona o es de tal sitio, tal cargo y demás cosas. Sobre todo colocar mucha atención para evitar errores o negligencia de nuestra parte, ¿sí? Más adelante les voy a compartir pues algunos ejemplos al respecto de eso, o de que, por ejemplo, nos dijeron de que firmamos o se firma un acuerdo de confidencialidad, no aparece el nombre de la persona, pero colocamos la referencia de la fuente, ¿sí? Por ser, digamos, respetuosos de esas prácticas y se nos pasa allí, ¿cierto? Entonces hay que colocar mucha atención con esos aspectos. El respeto a los colegas, sí, no solamente a nuestros profesores, sino también la consideración de los estudiantes, de las personas de a pie, tratarlos con justicia, si estamos trabajando o si vamos a adelantar un trabajo de investigación con ellos, o específicamente si nosotros estamos orientando como asesores, ¿sí? Y vamos a hacer una ponencia o vamos a hacer un documento, pues tienen que estar allí, ¿sí? No es que ellos me hagan el trabajo, ¿sí? Esas prácticas tenemos que evitarlas. Y sobre todo, pues trabajar en función del respeto a la propiedad intelectual, no utilizar los datos sin ningún consentimiento, ni apropiarse de las investigaciones de las otras personas.
También, y con esto cerraríamos el tema de la ética en la investigación, tiene que ver con el hecho de que como profesores, pues también lo que tenemos que adelantar es un proceso vocacional de orientar a las personas de manera adecuada. Entonces, sea por desconocimiento o sea por ignorancia, allí también hay una diferencia en términos conceptuales que me ha venido como quitando el sueño esta semana. Tiene que ver en términos de que tenemos que trabajar también en función del ejemplo, ¿sí? De alguna otra manera nos convertimos en el ejemplo de los estudiantes o de las personas, y si nuestra práctica es una mala praxis, pues eso es lo que también van a tomar como punto de referencia pues las personas, y no podemos ser la excusa, ¿sí? Y por el contrario, pues por supuesto tenemos que convertirnos en esa guía que permita que podamos mejorar de manera colectiva. Eso de la ética en la investigación, ¿sí? Ahora sobre la ética de la investigación, ¿vale? Este campo de estudio, esta es otra rama también de la filosofía, empieza a adoptar fuerza o a tomar fuerza en la década del 80 del siglo XX. Se define en términos generales como el conjunto de principios morales específicos que regulan la actividad de la investigación, científica, académica, la que sea, ¿sí? Regula la actividad de la investigación, ¿listo? Tiene como funciones definir y delimitar con exactitud cuando nos encontramos en presencia de una buena o una mala práctica, ¿sí? O una mala conducta científica, ¿listo? Allí pues se identifica propiamente el tema del acuerdo moral, ¿sí? Si normalizamos el tema de que tú me incluyes, yo te incluyo, ¿sí? Pues entonces de alguna otra forma se consideraría eso como bueno, pero pues por supuesto la ética entra a hacer la reflexión allí y decir no, por un tema de conveniencias pues no podemos decir que eso es bueno, ¿listo? La ética de la investigación pues conduce a que se creen códigos de ética, ¿sí? Comités de ética, también por eso la importancia de la bioética, porque es una de las ramas que se encarga de estudiar propiamente el hecho de que no se vulneren los derechos de las personas, de que no se atenten contra su dignidad humana, y sobre todo que se practique de manera correcta temas como la referenciación, el respeto de los derechos de autor y demás cosas, ¿sí? Bueno, también habla del comité de ética. Y por ejemplo, pues allí la imagen yo creo que nos da como alguna orientación, ¿no? Que cuenta de entregar los trabajos con esas referencias. Esto yo lo estoy tomando, esto no es plagio porque yo le estoy utilizando un sinónimo de esta palabra o le estoy cambiando como el sentido allí, la sintaxis. Entonces eso no es plagio. Hay que conocer al respecto de estas prácticas para que no las reproduzcamos y sobre todo para que estemos muy alertas de la sanción, ¿sí? De acuerdo con la Oficina de Integridad de Investigación, la mala conducta en la investigación científica consiste en la falsificación, la fabricación pues, de datos, el plagio, ¿sí? O el de presentar resultados de investigación que no nos pertenecen o apropiarnos investigaciones que no nos pertenecen. El ejemplo que le decía de los gurús, y hay otro ejemplo que esto sí tiene que ver con investigación más de orden científico, y es la de que en un momento una persona por creérselas de mejor pedigrí, pues se inventa como el eslabón perdido de la evolución, ¿sí? Entonces luego cuando se reproduce o se hacen más estudios al respecto de ese producto que él propone, pues lo que se dan cuenta de que eso pues fue elaborado con productos actuales, con materiales actuales y demás cosas, y pues la vergüenza a nivel mundial frente a esa serie de prácticas, ¿sí? Hay otras formas en las cuales se puede presentar una mala práctica en términos de la investigación, y tienen que ver en la forma en la cual de pronto malinterpretamos las ideas de las personas, las caricaturizamos para reducirles el tamaño de pronto como en alguna conversación o discusión y demás, tomar fragmentos que estén totalmente descontextualizados, que obedezcan mucho más a nuestros intereses y que nos beneficien, el tomar citas parciales para decir, no, es que mire lo que está diciendo esta persona, ¿sí? Totalmente equivocado, claro, pero si revisamos un poco más amplio,
toda la exposición de la persona, todo el párrafo, pues nos damos cuenta que estaba inicialmente presentando la situación de una manera irónica, pero luego nos dice qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer, pero nos quedamos es como en el tema de lo irónico, ¿sí? El tema del plagio, digamos que su definición etimológica traduce a secuestro, ¿sí? De hecho, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que en estos países, ¿sí?, el plagio se entiende como secuestrar, ¿sí? De pronto esta es una acepción, una definición ya en desuso, ¿sí? No utilizamos como esa expresión para referirnos de esa manera, pero plagio viene de plagium, que es de la raíz latina, que consistía en que las personas se robaban los esclavos y los vendían, ¿sí? Es decir, o los pedían prestados y los vendían. Entonces allí es donde se presentaba como ese engaño o esa puñalada trapera, como también lo definen allí. Actualmente podemos decir es que el plagio se define como el realizar una copia sustancial, ¿sí? Aquí hay una ambigüedad porque no se sabe cuál es el porcentaje específicamente adoptado para decirse que un documento es similar o es plagio, ¿sí? Y también se da el plagio es cuando apropiamos las ideas o los productos y las presentamos como si fueran propias, ¿sí? Algo importante de considerar acá es que el plagio atenta contra el etos universitario, viola los derechos de autor, es una forma ilícita de proceder en las prácticas profesionales, académicas y demás, y sobre todo es que el plagio debe ser castigado, debe tener una sanción disciplinar, ¿sí? No es que simplemente, bueno, no es que no lo vuelva a hacer, no, sí, el cero es muy ejemplarizante, ¿sí? Por ejemplo, plagio, cualquier documento con plagio, cero, perdón, y allí aprende. Si usted quiere, de acuerdo con el acuerdo 009, lo puede escalar, adelantar el proceso disciplinario y demás cosas, pero el cero, y utilizo esta expresión, me comentaba mi compañera el día de ayer, el cero es ejemplarizante, ¿sí? Y allí es donde se da cuenta el estudiante que no, yo no vuelvo a hacer esa serie de prácticas, ¿vale? Pero esto no se agota en un curso de un semestre, esto es una actividad que debemos trabajar de manera colectiva, ¿sí? No es que el estudiante entonces sí va a presentar los documentos con mayor rigor, con referencias y demás cosas para el curso, para la asignatura con el profesor o la profesora tal, porque él sí revisa esas cosas, mientras que en los otros documentos, mientras que en las otras asignaturas bajamos el documento de Wikipedia, de monografías.com, lo presentamos y nos colocaron 5. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer este esfuerzo también, aprovechar las herramientas ofimáticas que tenemos al respecto, el Turnitin, pero pues a veces el Turnitin se queda corto. El ejemplo yo lo estaba realizando el fin de semana, me daba el 36% de plagio, pero cuando lo reviso a pie me doy cuenta de que varios apartados, ¿sí?, son tomados textual de un documento. Entonces, es decir, tampoco es considerar de que la herramienta tiene una efectividad del 100%, sino que también es importante aprender a complementar de pronto estas miradas o aprender a hacerlo a pie. Así como es importante que aprendamos a hacer a pie las referencias, así tengamos los gestores de referencias, porque es posible que esa información que aparezca allí no esté completa y nosotros tenemos que entrar a complementar esa información si queremos ser transparentes con las demás personas que quieran entrar a revisar posteriormente esos documentos, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Este documento es una publicación que elaboré. Este documento se presentó en un congreso en el 2016, el CLAICON, ¿sí? 2016, y se publica en la Revista Colombiana de Contabilidad, que hace parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, ¿sí? Sin embargo, este documento yo no lo hice solo, ¿sí? Y ahí aparezco solo. Yo no me di cuenta de este asunto si no es gracias a un estudiante. Sí, profe, es que revisando en metodología de la investigación, ese documento, pero ¿por qué estoy solo si somos 2 autores? No, aparece usted solo, ¿cómo así? ¿Listo? Ese es el documento original, ¿sí?, donde efectivamente nosotros decidimos publicarlo, ¿sí? Entonces miren las diferencias. En la columna de la izquierda, o en la imagen de la izquierda, esta aparece publicada en el 2016, que es el año en el cual se realizó el congreso,
Mientras que en la revista Contexto, que es de la Universidad Gran Colombia, nosotros lo postulamos en el 2017. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el equipo editorial en ese momento de la revista? Que no es responsabilidad de Juan actualmente. Lo que hizo fue que cogió los documentos que se habían presentado como ponencias y los pasó directamente a evaluación con la revista. ¿Listo? Entonces, por eso es que aparece acá, pues yo hablo directamente ya con el editor de la revista, lo pongo en conocimiento del asunto, ¿cómo así, Juan? Qué pena con vos, con Lina, vamos a revisar ese asunto. ¿Qué es lo que se decide? Entonces me colocaban la opción, profe, hay dos opciones. Una, que lo dejemos allí y usted tenga dos publicaciones sobre lo mismo, y otra que la quitemos. No, opción 2, quitemos ese asunto. ¿Listo? Porque no es ético que tengamos una doble publicación, o por lo menos para mí eso no es ético. Sí, hay casos, pues seguramente los conocemos, pero para mí esto no es ético. Entonces, por eso es que la revista lleva este caso a su comité editorial y esa información que aparece allí. Artículo inválido por error en gestión editorial. ¿Listo? Y aparece al inicio, artículo inválido. Ya había tomado, ya había sido hasta referenciado en otros trabajos, ¿sí? Y por eso indica allí que la fuente original de consulta es esta revista. Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de estas acciones. Bueno, primero, yo no me di cuenta, pero sí lo importante allí son las acciones, ¿sí? Es decir, no me interesa tener dos publicaciones sobre lo mismo, ¿sí? Me interesa ser transparente porque también le estoy reconociendo el derecho de autoría a mi compañera y colega que también hizo el ejercicio. ¿Listo? Aquí aparezco solo y aquí aparezco con un coautor, una coautora. ¿Sí? Si nos interesan los puntos, me quedo con los dos porque tendría como punto y medio. ¿Sí? Pero realmente la práctica no es de esa manera. ¿Listo? Entonces también tenemos que ser muy acuciosos con este tipo de prácticas. Características de un buen investigador, y con esto yo pretendo cerrar, hay otros elementos allí, pero quiero dejar hasta acá. Características de un buen investigador o investigadora. Primero, que debe identificar claramente que la información que recoge es de otros autores. ¿Sí? El chiste, el comentario, la idea, la referencia, ¿sí? La bibliografía recomendada, hay que explicitarlo, darle crédito a las buenas ideas de las personas, ¿sí? El hacer quedar bien a las demás personas también nos hace quedar bien a nosotros, ¿sí? Si lo quieren ver también de esa manera. Hay que dominar adecuadamente los sistemas de citación. Tenemos que aprender a referenciar, sea en APA, sea en Infontec, en cualquiera. Es decir, no tenemos que sabernos todo, pero sí por lo menos manejar uno y manejarlo bien, ¿sí? Pero tenemos que aprenderlo, porque si nosotros exigimos, nosotros también tenemos que demostrarlo. ¿Sí? Hágame un ensayo, pero con documentos de resumen. No tiene sentido. ¿Okay? Conocer los principales autores y la discusión relevante de la disciplina es propio de una característica de un buen investigador. ¿Sí? Esto se basa en la medida en que se vaya avanzando con la revisión de la literatura, en las discusiones, en escuchar las investigaciones de los colegas para decir, yo no había identificado ese documento que nos estabas señalando, me lo puedes compartir, me puedes compartir la referencia, ¿sí? Hacer nosotros mismos como el trabajo allí también. Conocer la ley sobre propiedad intelectual. ¿Sí? Esto es fundamental. Si nosotros no sabemos el referente con el cual se castiga o se sancionan esas malas prácticas, pues nos podemos estar perdiendo de mucha información, tanto en el contexto nacional, ¿sí? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la Declaración Interamericana de los Derechos de Autor. Es decir, salgamos un poquitico más del país para que conozcamos esas prácticas, sobre todo también cuando nos animamos a presentar documentos en revistas de orden internacional, ¿sí? Otra característica, revelar cuando un documento nuevo es sometido a una publicación similar, ¿sí? Que es el ejemplo que les estaba mostrando anteriormente, y es hacia adelante. Y por último, el de no debemos dejar sin sanción, sea pedagógica, ¿sí? Sea con nota, sea disciplinaria, no debemos dejar sin sanción el plagio, no solamente de nuestros estudiantes, sino realmente de nuestros colegas,
¿sí? Yo sé que también en algunas ocasiones por temas de presión, entonces es importante, o nos vemos obligados a que para responder con el cargo tenemos que tener 2, 5, 8 publicaciones de manera semestral, porque hay esa máquina que se espera que seamos los profesores, pero esas no nos podemos prestar a esa serie de prácticas. Lo que sí se puede hacer más bien es un trabajo colaborativo, pero no un trabajo colaborativo de que entonces yo resuelvo 2 publicaciones este semestre y los apunto y usted resuelve otras 3 y me apunta y entonces ya tenemos 5, ¿sí? Entonces, bueno, personalmente yo me alejo de esas prácticas. Yo no sé si algunas personas lo consideran como bueno, como eficiente, como productivo, pero es eso lo que les quería conversar al respecto, profes. Muchas gracias.